Muy bien, entonces, Amanda Isabel Condori, por favor, compártanos un poco de lo que estamos compartiendo esta pantalla, este cuadro que dice comunidad, familia y escuela. Estoy tomando nota. Amanda Condori. ¿No está? Entonces pasemos, por favor, con, está repetida Amanda con dos. Beatriz Pasa, por favor. Tampoco. Hemos dado la oportunidad a dos damas, ahora vamos con dos varones. Juan Cantuta, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Adelante, por favor. ¿Usted es Ibolio o licenciado Rengel? Martín Rengel, sí. Evidentemente, a veces nos pasa, ¿no? Que cuando somos docentes en la clase alguna vez me ha sucedido lo mismo y es como que desesperante pensar que uno está solo en la clase y los demás han encendido el dispositivo y se fueron, ¿no? Simplemente asumen una situación pasiva. En tal sentido, frente a la pregunta y al aporte que usted solicita, partimos desde una perspectiva sistémica y lo sistémico tiene que ver con la influencia del sistema y las instituciones que de alguna forma son parte del ser humano, en este caso de jóvenes en etapa de formación o en etapa de decisiones para la proyección profesional. En tal sentido, hablábamos de relaciones de formación. Se quiere decir los espacios donde nosotros nos vamos formando para andar el camino del desarrollo y para lograr un futuro o una perspectiva profesional acorde a lo que podemos, nos puede interesar, acorde a nuestras habilidades o a nuestras proyecciones en función a la profesión. En tal sentido, hablábamos la familia como primer eje, un primer espacio que nos permita la mayor cantidad de información para lograr dentro de la familia alguna decisión que nos permita esta proyección. Hablábamos de la comunidad también como un hecho tácito, porque todos somos parte de una comunidad, de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, etcétera, que de alguna forma también tiene que ver con nuestras decisiones personales. Y nos hemos detenido harto en el tema de la escuela. Y en la pregunta que usted nos hacía en la anterior sesión, era la Universidad Pública del Alto, dentro de este sistema, ¿dónde se ubica? Habían planteado algunos compañeros en la comunidad, habían planteado en otros espacios también, y usted aclaraba que es parte de la escuela. Yo estuve de acuerdo, porque aquí en esta perspectiva y en esta lámina que vemos ahora, la escuela viene a ser el sinónimo de la institución educativa, llámese universidad, llámese colegio, instituto de formación superior, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se había planteado en la anterior clase es que el sistema es el que también aporta desde diferentes niveles y desde diferentes espacios y tomábamos en cuenta que el tema de la universidad dentro de lo institucional que es escuela, su prevalencia era fuerte, por cuanto ahí nos daba mayores insumos para poder definir, para poder decidir también. Más o menos así, licenciado. Oh, muchas gracias, licenciado Rengel. Eh, es, me parece, bueno, no es la primera vez que participo dando de un docencia a través del sistema virtual, solo que en otras circunstancias teníamos un poquito más de control. Eh, pero bueno, gracias por su participación. Yo voy a encontrar la manera, la siguiente, si no es ahora mismo, vamos a trabajar de una manera. Les voy a pasar el link de una hoja y entiendo que todos los que están conectados ha sido la recomendación en el primer material que se les ha mandado
preferentemente deben estar conectados en una computadora y no así un celular. Entonces, tengan en cuenta que están en un posgrado y que el nivel de participación se requiere, ¿no? Por lo menos en este espacio. Ya después llenan la tarea, suben las respuestas al foro y demás. Entonces, ahora veo que han levantado, han puesto la mano dos personas, una de ellas es Amanda Condori, la otra vez, la anterior persona creo era Irma, por favor, adelante. Y les voy a poner la otra pantallita, esta. Entonces, si pueden ayudarnos a recordar de esto. Adelante, por favor, Amanda, y luego Irma, por favor. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Mil disculpas por no haber participado cuando usted había mencionado mi nombre. Tuve un pequeño percance. De todas formas, bueno, en la anterior clase se hablaba de la triangulación a inicio, la imagen que usted mostraba, sobre la triangulación de la familia, la escuela y la comunidad, que es muy importante para poder escoger o decidir una profesión o tener una vocación. En este caso se decía que la familia es el primer factor importante dentro de nuestras decisiones por el hecho de que nos influyen bastante desde la perspectiva de la profesión de nuestros papás o familiares. En este caso, algunos docentes decían, yo vivo en un ambiente de docentes, toda mi familia pertenecen a este rubro, entonces por ende yo también soy maestra, decían. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo la profesión o la vocación de algunos de nuestros familiares inciden en nosotros por el hecho, ya sea por factores económicos, sociales, etcétera. Además de que son nuestra primera influencia en la iniciación de nuestras actividades o aplicación de actividades, ya sean artísticos, sean estos deportivos, sean culturales, etcétera. Luego se hablaba de la escuela. La escuela también es un factor importante por el hecho de que desde primaria se podría decir, es que los docentes inciden en el gusto de las materias mismas. Esto hace mucho por el hecho de que un docente puede hacer gustar su materia y por el hecho de hacer gustar su materia, uno decide, de alguna manera se inclina un poquito más ¿cómo se podría decir? A profesiones que tengan que ver con esto. Por ejemplo, si en mi caso, a mí me encantaban las matemáticas en primaria. Me encantaban las matemáticas porque la profesora nos enseñaba súper bien. Entonces, desde ahí decía, a ver, voy a escoger una carrera que tenga que ver con los números, digamos, ¿no? Algo así. Ya después dentro de la comunidad, como usted aclaraba con la cuestión de la universidad, eh, mm, ya en la comunidad podemos encontrar varios rubros o con varios aspectos para poder, no sé, abocarnos a uno de ellos. Había una de las participantes o licenciadas que decía de que la universidad se podía asimilar en los tres factores, escuela, familia y comunidad. No sé, es un breve resumen que podría dar en cuanto a esa triangulación. Ya, muy bien, gracias. Vamos con la licenciada Irma, por favor. Buenas noches, licenciado, colegas. En relación a la lámina que menciona el proceso de Hinsberg, lo que había entendido es que según el autor hay un proceso en la elección vocacional que se va a dar a lo largo de toda la vida de un individuo. Entonces, por ejemplo, mencionaba que hay la etapa de la fantasía que se va a dar de 10 a 12 años de edad, donde el niño ya empieza a través del juego, incluso en sus actividades en la escuela,
ya va fantaseando, ¿verdad? Va viendo cuál va a ser tal vez la vocación que va a tener a futuro, pero no necesariamente es algo que está reflejado, digamos, de manera muy clara. Sin embargo, según el autor, ya en la edad de los 12, 17 años de edad, que es la etapa ya de la adolescencia, más o menos, ya se tiene algo más claro en cuanto a su elección vocacional y la, la, en la etapa de la realista que menciona, es donde ya va a tener incluso tal vez esta elección vocacional algo más, más clara, ¿no? Que en la anterior etapa. Entonces, según este autor, por ejemplo, esta elección vocacional es una transición entre las necesidades que tiene el individuo y las realidades que tal vez ofrece el medio. Entonces, tiene un poco que ver también con el anterior enfoque sistémico, porque quieras o no hay una relación entre las necesidades que tiene el sujeto y la realidad que le ofrece el medio. Entonces, me ha parecido interesante, ¿no? Que se plantea estos tres periodos en el desarrollo, en todo caso, vocacional que tiene la persona. Eso sobre todo, licenciado, gracias. A usted las gracias por su participación y muy buen enfoque. Bien, vamos a dar última oportunidad a un varón. Habíamos dado por equilibrio dos damas y dos varones, pero a ver, al azar. Pedro Cabrera, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Se me escucha adecuadamente, licenciado? Sí, adelante, le escuchamos bien. Bueno, bueno, al momento de comenzar con el proceso de Hinsberg en el desarrollo profesional, como lo dijeron las colegas anteriores, evidentemente esto nace inclusive con el juego. Cuando estamos con párvulos, básicamente en nivel inicial, ellos mismos ya lúdicamente plantean, dicen, a ver, vamos a jugar a la escuelita, dice. ¿No? Y cuando plantean esa situación a jugar a la escuelita, ya asumen un rol ya intrínseco de decir yo soy la maestra, ustedes son los estudiantes, y de alguna manera van imitando lo que en su entorno familiar, social, van viendo. Y eso se va fortaleciendo conforme vaya avanzando el tiempo, con el apoyo indudablemente de los maestros. Siempre he dicho y siempre voy a pregonar la situación esta de que las maestras de inicial, los maestros de inicial, de primaria, comunitaria, vocacional, son los que impulsan para que en la educación secundaria, comunitaria, productiva puedan ya fortalecer sus aptitudes, esas situaciones en torno a que les guste una materia específica, que les guste física, que les guste el lenguaje, que les guste el arte, que les guste los números. El rol del maestro es importante en esta situación y obviamente la familia es parte indudable de esto porque colabora de sobremanera, ¿no? Colabora en el sentido de que alguna vez escuchaba oír a una mamá que decía, compremos estos textos y estos mismos textos van a servir para los hermanitos que vienen. Hay familias Con monoparentales re- hoy en día de que, ya, hola, ¿se escucha? sí, con relación a la lámina, ¿alguno de los periodos que quisiera enfatizar? El de la, básicamente el de lo que es la fantasía de 10 a 12 años de edad. Es lo Ya, que quiero enfatizar, mi estimado. Hay una distorsión, mi estimado Lee. sí, hay un motor por ahí. Sí, creo que sí. Ya. Bueno, si Ya no hay dicen. más, bien, gracias por su participación. ¿Usted trabaja en el área de parvularia? Sí, trabajo en el área de parvularia. Ya, muy bien, un gusto pues. Eh, definitivamente es la etapa de la infancia, ¿no es cierto? Es de mayor influencia. Y bueno, entonces vamos a contrastar un poco con estas edades de las que nos habla Hinsberg, entre los 12, el tanteo y el realista, sobre todo el de realista, y ahora me gustaría compartir otra pantalla, eh, a menos que alguien más quiera hablar o conversar algo. Vamos por acá. Hoy vamos a ser un tanto reflexivos. eh, vamos por acá. ¿Pueden ver? ¿Me avisan?
Creo que para monitorear, voy a conectar desde el teléfono más para ver si sale o no sale. Se ve. Ya, va muy bien. Eh, la adolescencia, ¿están pudiendo ver? ¿Sí? Y sí, doctor. Ya. Bien, entonces, en este periodo de- de etapa de evolutiva o de desarrollo y crecimiento, fundamentalmente son los cambios los que se viven, ¿no? Entonces, es una etapa de continuos cambios, año tras año, área tras área, tanto en la forma en que procesan la información, eh, tanto en lo relacional. No sé si los que son papás, si han tenido y pueden coincidir conmigo, los 12 años casi como reloj, eh, sueltan la mano, ¿no? De la mamá o del papá. Antes uno salía tranquilo con ellos agarrados de las manos, pero llegado a los 12 años ya no se los puede tocar, ya no se los puede agarrar. Entonces, es más, sienten vergüenza de que delante de los amigos la mamá o el papá le esté agarrando de la mano como antes, ¿no? Pues ya sea para salir, para cruzar la calle. Entonces, es completamente natural que uno de los papás, mamá o papá, o alguien de la familia le agarre de la mano y para salir a la calle o para cruzar la avenida, en fin. Pero esta etapa, como os digo, es como reloj, así, 12 años, unos cambios completamente notorios. Entonces, y aquí hay un dilema, ¿no es cierto?, entre la vivencia de un adolescente, si empieza a ser consciente de este crecimiento, y obviamente va a ser, al menos va a ser notorio a partir de los cambios físicos y fisiológicos de su cuerpo. Entonces, tanto para los varoncitos como el crecimiento del vello axilar, vello púbico, de repente hasta el cambio de voz, y lo mismo en las mujercitas, el cambio igual, desarrollo de los vellos púbicos, axilares, también el crecimiento de los senos y lo que se denomina la menarca o primera menstruación. Entonces, en este periodo de tiempo puede haber un dilema entre la vivencia de estos chicos, si, si está creciendo y ahí o- ocurren estos cambios físico-biológicos, y si eso implica de que debe crecer o no, que debe asumir otros roles, debe asumir otras responsabilidades correspondientes a la edad. Entonces, obviamente hay muchos que, como en el cuadro de la izquierda, lo encontré de manera simbólica, dicen que crecer no significa dejar de ser niños. Entonces, hay un periodo donde los chicos tienen este dilema, ¿no? Entonces, empiezan a crecer, pero un poco la crisis pasa por si están dejando de ser niños o no, eh, y si es natural y si es asimilable y si les gusta dejar de ser niños, ¿no? Pero por otro lado, la niñez se caracteriza por algo muy natural que es el juego. Entonces, y es típico, ¿no? De que entre ellos mismos van gozándose, haciendo un poco de broma y burla, y en casos extremos el acoso, ¿no? Entonces, hay experiencias como estas, ¿no? De pronto los chicos que pasan ya a secundaria, de pronto alguien va con su mochilita del año, de la gestión anterior con dibujo de Bob Esponja, por decirles, ¿no? Y el resto se empieza a burlar de él, ¿no? Mira su mochila de niño, o sea, ya está en secundaria, tiene 11, 12 años, entonces algunos asimilan que deberían dejar cosas de niños y otros no, pero en lo secreto muchos de ellos guardan sus juguetes y estando a solas, tienen este comportamiento por un momento de retroceder a la niñez y a jugar, ¿no? Entonces, este periodo esta etapa de la adolescencia suponen varios cambios y eso implica también ciertos momentos de crisis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autores como Hinsberg y Holland, Donald Super, que nos habla de que es un proceso, entonces, y aquí es donde quiero correlacionar mucho el sentido de que eh, hay que tomarlo muy en cuenta de que es un proceso,
porque la adolescencia, este periodo, esta etapa entre los 12 y 18, son 6 años de continuos cambios, ¿no? Físicos, psicológicos, cognitivos, emocionales, sociales. Entonces, por eso tiene mucho sentido hablar de proceso. Si bien en la infancia se le puede permitir muchas experiencias y es muy favorable permitirle experiencias a los niños, es en la adolescencia donde de manera natural o de manera forzada tiene que escoger o tiene que ir asimilando uno por uno, con opción por opción. Entonces, para los chicos empezar a asimilar este concepto, ¿no? De la identidad vocacional se expresa en términos de roles ocupacionales. Entonces, un rol ocupacional es el aspecto dinámico, como dice este texto, del estatus y está vinculado con la conducta esperada. Entonces, para un adolescente, imaginarse en el futuro que va a hacer algo determinado, algo específico, como profesor, como ingeniero, como abogado, entonces, inicialmente no va a ser tan fácil porque es una etapa donde todavía si no ha empezado a plantear o no ha enseñado con unos primeros esbozos de proyecto de vida, hacerse la idea de que siendo adulto se va a dedicar a una sola cosa, no es tan simple. Entonces, por eso es que la primera referencia hasta la adolescencia, hasta el inicio de la adolescencia, es la familia. La familia extendida, y a partir de la adolescencia le toca mirar hacia afuera, pues. Entonces tiene que empezar a considerar al vecino, a las películas, la información. Entonces todo ese proceso de asimilar, de recabar información y de asimilar que una opción para él es ser una de estas personas, que de pronto entre toda la variedad que tenía de jugar, de no tomar las cosas como muy en serio y empezar a hacerse la idea de que va a dedicar su vida a una sola cosa, no es tan simple para un adolescente. Entonces, más si tiene que ver con que es un rol que va a jugar dentro de una sociedad. Entonces, eh, para un adolescente es igual de válido y de importante como para un niño tener experiencias. Entonces, en ese sentido, ya la familia no tiene muchas opciones, como núcleo familiar o como grupo familiar, pues no tiene muchas herramientas, vamos a decirlo así, de, de ofrecerle opciones vocacionales a un niño, ¿no? Por eso es que se espera que la escuela cumpla ese rol. Entonces, más si correlacionamos nuestro contexto todavía en la ciudad del Alto con una característica central, y aquí hablo con todo cuidado en el sentido de no ser irrespetuoso y no sé, y menos de entrar en un grado de discriminación, sino que la ciudad del Alto todavía es una ciudad en crecimiento y que estamos pues frente a una segunda o tercera generación de los primeros que han sido migrantes, ¿no? Entonces, los primeros migrantes posiblemente han sido nuestros abuelos y que han venido con una opción de trabajo, ¿no? Entonces, una segunda generación con doble residencia de repente, donde todavía hay que cumplir con ciertas formalidades, obligaciones comunarias, pero también se vive en la ciudad del Alto como una opción de vivienda y de desarrollo y de trabajo. Entonces, posiblemente estamos con una tercera generación ya de gente joven que ha nacido propiamente en el Alto, en la ciudad, con el nombre mismo de la ciudad del Alto y no como municipio de La Paz. Entonces, y una generación que empieza a tomar identidad. Entonces, pero el crecimiento mismo de una ciudad como esta, eh, el desarrollo mismo social, económico del Alto, donde hace un tiempo atrás habían varias opciones laborales en cuanto a fábricas, pero no así como digamos, no como un mercado laboral profesional, donde recién en los últimos 5 o 10 años
posiblemente se está viendo esta tendencia, ¿no? Entonces, mirar para un adolescente de la ciudad del Alto, qué opciones laborales, vocacionales tiene, de repente el abanico de posibilidades, el abanico de identificarse con algo, con alguien, es reducido, ¿no? Sin embargo, la salvedad está la tecnología, medios de comunicación, redes sociales, videos, y entonces, salvo que haya grado de madurez en los adolescentes, la posibilidad de buscar información por cuenta propia, ¿no? Entonces, pero ya les digo, hacerse la idea a un adolescente de que pueda identificarse con un rol y ese rol pueda ser definitivo para su vida, los primeros años de la adolescencia posiblemente no tenga mucho peso o no sea una decisión muy, valga la redundancia, definitiva, ¿no? O decisiva. Entonces, por eso es que tiene mucho sentido la propuesta de Hinsberg y de Donald Super de que en medida en que más información tiene, podemos hablar de madurez vocacional. Entonces, este periodo de edad de la adolescencia, les decía, la característica central son los cambios, ¿no? Y está pues en su vivencia de un adolescente, si cambia o no cambia, y si a medida que dan los cambios, debe asimilar ciertos grados de madurez que los adultos esperamos, pero ellos por sí mismos no. Entonces, la madurez se forja, se insiste de parte de los adultos, pero un adolescente parece no ser un componente que debe por sí mismo madurar. Entonces, este dilema y este gráfico es muy representativo que encontré, entre seguir siendo niño y entre seguir siendo joven, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar como tarea parte de este libro que está escaneado. Entonces, pero bueno, les decía, para su lectura yo iría un poco más reflexivos que acudiendo a una teoría. Entonces, eh, lo que queremos acá es que los jóvenes, los adolescentes, poco a poco van a ir encontrando diferencias de su propia persona con sus pares, pero aún así en la adolescencia sus pares empiezan a cobrar más valor que la misma familia, ¿no? Su primer referente siempre ha sido la familia y parte de la característica de un crecimiento y desarrollo de un adolescente es el grupo social, inicialmente fuera de la familia y generalmente en la escuela. Y estos amigos, este grupo social denominado amigos, empiezan a adquirir un poco más de significación que la familia. Entonces, porque representa para un adolescente amigos fuera de la casa una conquista social, una conquista de su crecimiento como tal, ¿no? Entonces, es donde se da cuenta que el ser diferente le hace valioso a otros también. Pero por otro lado, el ser parte de, el ser igual a, también le hace valioso. Tiene un sentido de ambivalencia de la adolescencia. Entonces, por eso les decía, por eso tiene mucho sentido hablar de proceso, de orientación, y no como una única instancia de elección de una carrera a través de una batería de test al final de la secundaria o el último año de colegio, ¿no? Entonces, justamente esta interrelación con pares iguales y diferentes a la vez es que le ha de permitir mayor grado de conciencia de sí mismo y de la posibilidad de ser diferente de otros, ¿no? Entonces, aquí hay otro concepto, ¿no? Que me gustaría que se pueda entender, donde se define que la identidad personal y vocacional es más que una suma, ¿no? No son dos cosas que se van acumulando, sino que tanto el asunto personal como el asunto vocacional, el quién soy yo y el qué voy a hacer en el futuro, se van estructurando paulatinamente con el tiempo. Entonces, esta identidad de ser persona e identidad de qué va a hacer en el futuro, se va formando de manera integrada. Idealmente debería ser así, ¿no? Integrada. Entonces, donde las ofertas, las experiencias
le van a permitir este abanico de posibilidades de decisiones. Entonces, en la medida en que va experimentando, teniendo contacto, viendo, observando y haciendo, entonces va a poder de pronto identificar algunas cosas que le van a interesar, ¿no? Entonces, ya les decía, si a los adolescentes se les permite actividades físicas, deportivas, teatrales, musicales, de a poco ver opciones de carrera o actividades que hace un determinado profesional, entonces va a ir enriqueciendo su panorama. Entonces, y en este proceso de continuo cambio como persona, es que no nos debe extrañar, por eso les digo, lo válido de entender la vocación como un proceso, no nos debe extrañar que en una etapa puede estar tan interesado por un área y a lo largo de 6 meses o al año siguiente tenga un cambio rotundo, ¿no? Tenga un cambio rotundo y los intereses que parecían cautivar en la gestión anterior en un nuevo año han sido desestimados completamente. Entonces, esto puede implicar que, por ejemplo, yo tengo cierta curiosidad por algún estudio que exista, específicamente por los hijos de un grupo social específico como son los militares, ¿no? Entonces, la vida de un militar se caracteriza por básicamente vivir bajo régimen, bajo órdenes donde no determina dónde vivir, simplemente cambian de destino hasta determinado grado. Pueden vivir lo mismo en una villa o lo mismo en un comando o en viviendas que son proporcionadas por determinada fuerza. Entonces, yo he tenido esta experiencia de conocer hijos de militares y que algunos optan por la misma carrera, pero hay muchos de los hijos de militares que no optan por esta carrera militar justamente por desestimar estos cambios continuos de vivienda, esta forma rígida de vivir y que ellos gustarían de experimentar otra forma de vida un poco más en libertad, si vale el término. Entonces, ya les decía, generalmente el grupo familiar ha de permitir cierta identificación, como alguien decía que creció en una familia con maestros y su opción inicial era ser maestro, pero en el caso de los hijos de militares puede ocurrir o he conocido y visto generalmente algo completamente diferente. Entonces, que a pesar de tener esa referencia de vida militar, de orden, de jerarquía, de firmeza, etcétera, pero en la adolescencia ellos quisieran vivir de otra manera, no ser un soldado dentro de su familia, no ser un subalterno ni de su padre, que es militar y que el adolescente quisiera experimentar otras cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tiene sentido, les decía, de hablar tanto de identidad personal como de identidad vocacional. Entonces, he tenido también esta curiosidad por algunas experiencias con hijos de, lo mismo que de este grupo, de grupos religiosos o comunidades religiosas, tal es el caso de los pastores, que igual por algún tipo de estructura que tienen, 2 años están en una iglesia, en algunas iglesias les ofrecen vivienda, en otras no. Entonces, cada 2 años ellos tienen que cambiar de grupo de comunidad eclesial. Entonces, los hijos en algún momento que pudieran seguir esta carrera vocacional de los padres, también desestiman esto como una opción de vida, justamente por los cambios continuos en la relación social, en la comunidad y sobre todo por el tipo de trabajo que representa lo pastoral. Entonces, tanto así que alguna vez que me tocó escuchar a jóvenes en diferentes oportunidades, y una decía, no me gusta entablar mucho amistad, porque cada vez que yo crecí con un padre misionero, y que toda vez que tenía la posibilidad de entablar relación de amistad, pasaba cierto tiempo y teníamos que dejar ese lugar. Entonces, al final fue una
fue una elección de identidad personal el no ser muy relacional. Y obviamente en el futuro eso ha determinado que escoja un área de carrera que no tenga que ver con lo grupal, con lo relacional y tenga que ver más con los números. Entonces, en el proceso de entrevistas, cuando se preguntó por qué optó por determinada carrera, entonces cuenta parte de su historia de vida que les acabo de contar. Entonces, hay mucha relación entre esto de la identidad personal y la identidad vocacional y en algún caso la identidad personal muy intencionalmente definida, ¿no? Como en el caso que les acabo de relatar. Entonces, en esto de elegir mi identidad, porque la identidad se construye y la identidad se elige. Si bien uno puede crecer en un determinado contexto, alguna vez tuvimos aquí un poco dentro de la teoría y al mismo tiempo fuera de la teoría, tuve una conversación muy fuera digamos, de lo académico, pero estaba con mi hijo y estaba ahí Roberto Mamani, el pintor. Y mi hijo de curioso le pregunta, ¿tus pinturas reflejan mucho tu identidad? Entonces, Roberto Mamani, además de ser pintor, es un pensador. Entonces, me quedo con esa imagen de él y una segunda pregunta que planteó mi hijo ahí le dice, ¿y cómo eliges tu identidad? ¿No? O sea, bueno, tú naciste en un contexto, pero elegiste eso y, y él le dice, mira, por supuesto que habría podido elegir otra en un momento dado, y es más, ahora mismo, yéndome bien, teniendo cierto grado de éxito, tal vez podría desclasarme, utilizó el término, e intentar ser otra persona a partir del éxito. Pero aún así he elegido mantener mi identidad. Y le dice, ¿y qué es la identidad? Y Roberto Mamani le dice, es cuando aún voluntariamente decide ser parte de identificarte con alguien. Entonces, esa conversación un tanto eh, dentro del arte, dentro de Filosofando Vida, yo lo pongo acá en tapete para ustedes como reflexión parte de la reflexión de, este, de esta lectura que está ahí pegada, el texto tal cual, donde al adolescente en un momento dado, identificarse con algo, identificarse con alguien, obviamente supone varios conflictos, ¿no? Mis padres, y específicamente en lo que respecta de nuestra ciudad del Alto, si mantengo mi identidad andina o adopto otra identidad. Y eso es bien interesante en nuestra ciudad de La Paz y el Alto, porque estas líneas de tendencia, como por ejemplo las del K-pop, el reggae, entonces, y estas fusiones que existen, ¿no? Entre rock andino, De entre acuerdo. los chicos de K-pop, por ejemplo, no sé, cabello colorado, rosado, Se verde, está cortando, licenciado. en fin, ¿si me escuchan? Todo bien, licenciado, todo Ya. bien. Entonces, les decía, estas posibilidades de elegir, de identidad, de elegir quién ser, sumado a la posibilidad forzada de qué hacer en el futuro, supone ciertos grados de crisis para los adolescentes, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de entender todo esto como proceso. Y aquí como está subrayado en el, no, perdón, numerado, entonces, esto supone saber qué es lo que se quiere hacer y de qué manera y al estilo de quién, y la identidad vocacional es la respuesta al por qué y al para qué se elige determinado rol ocupacional. Entonces, en una determinada edad, yo diría hasta los 15, 16 años, difícil que un adolescente pueda definir qué definitivamente va a hacer en el futuro, ¿no? O sea, como profesión.
Por eso les decía la importancia de entender esto como proceso, la orientación vocacional como proceso, y es proceso en la medida en que los adolescentes están viviendo continuos cambios cognitivos, cambian de manera de pensar poco a poco, ¿no? Entonces, desde empezar los 12 años de ser completamente egocéntricos hasta los 18, 20 años, donde son un poco más sociales, ¿no? Incorporan lo social. Entonces, los cambios, y con esto creo que vamos a ir terminando y abrimos la reflexión, los cambios en los adolescentes implican de pronto cambios en la familia, en la relación con la familia, en mi relación con los amigos de la escuela. Entonces ya obviamente ya mi relación en casa, si es, ¿no? Del adolescente, dice, ya no puedo ser el mismo, o sea, ya no es mi mamita, ya no soy el hijito de mi mamá. eh, y lo típico que a veces hacemos las mamás, los papás, ¿no? ¿De quién eres hijito? ¿De quién eres? ¿Quién es tu mamá? Entonces, y de pequeños van respondiendo, ¿no? Pero ya en la medida que crecen, este asunto de dejar la familia, al mismo tiempo que es un logro, es una pérdida. Entonces, eso es lo interesante de esta forma de estudiar, de entender de que el adolescente está en continuos cambios. Y si bien el tema de familia, de dejar la familia poco a poco, es una conquista, es un logro, pero al mismo tiempo estoy dejando la familia, ¿no? Supone un duelo. Y un duelo es el proceso en el que uno va asimilando a aquello que deja o aquello que pierde. Entonces, la escuela igual, o sea, hasta quinto, sexto grado, se vive, se experimenta las relaciones de una determinada manera. Tenemos una misma maestra para 3, 4 materias. Tenemos un mismo grupo continuo, pero ya cambiar a secundaria y empezar a tener varios maestros implica dejar lo anterior para pasar a una nueva etapa. Los mismos amigos, ¿no? Entonces, cada vez uno va dejando y siendo selectivos con un grupo. Y es en la adolescencia donde se acentúa la posibilidad de tener grupos específicos, ¿no? Entonces, se van dejando las fantasías que están ligadas a la amistad o estas infancias donde se juega y se juega con mucha fantasía en grupo. Entonces, se van dejando todos estos aspectos y este es un adolescente que empieza a ser consciente de esto, ¿no? Empieza a dejar amiguitos de la casa, amiguitos del barrio, para encontrar nuevos amigos del colegio o de otros grupos, de otros espacios. Entonces, les decía, esta sesión un tanto más reflexiva sobre esta edad. Entonces, la experiencia de un adolescente en todo este periodo de tiempo, en la medida en que cada vez que surge un cambio y cada vez surge la posibilidad de dejar algo, implica la posibilidad de experimentar estas emociones, ¿no? Estas sensaciones, tanto de soledad, de tristeza, una experiencia ambivalente de tener dos tipos de emociones al mismo tiempo. De pronto, cuando son niños, la familia dice, anda a jugar con tu primo y juegan, pues, ¿no es cierto? Pero a medida que van creciendo, cada uno va tomando identidades particulares y a veces diferentes. Y hay que dejar al primo, hay que dejar a la prima, porque no comparten gustos o experiencias, o por fin, cada uno ha empezado a emprender rumbos diferentes, ¿no? O la familia ha puesto en contextos diferentes. La familia pone en colegios diferentes. Entonces, dejar la familia, dejar amigos, dejar lugares, lo que les daba a conocer, tanto con hijos de familias militares o el caso de, en el contexto de iglesias, de familias que son de un contexto religioso y tienen que rotar de iglesia en iglesia por determinados tiempos, implica la posibilidad de dejar de abandonar proyectos. Entonces, eso supone crisis y la crisis, si supone dejar algo, entonces implica vivir, experimentar un duelo. Entonces, por eso es que para un joven en la adolescencia, elegir algo implica necesariamente dejar o renunciar a otra cosa.
y ahí está escrito, ¿no? Elegir es renunciar a algo. Por eso es que hacer una prueba vocacional eh, muy temprano puede servir de referencia, pero siendo consciente de que eso le ha de permitir afirmar algo y en el futuro podría renunciarlo, podría cambiarlo, pero ya se convierte en un punto de referencia, la elección, ¿sí? O la identificación de algo en una prueba de identificación de intereses aplicado a muy temprana edad. Temprano, hablemos de los 14, 15 años, ¿no? Pero les pongo en contexto de que la vivencia de un adolescente es todo esto, ¿no? Deja familia, hay cambios en la familia, relaciones familiares, deja la escuela, hay cambios en las relaciones sociales con la escuela, deja una vivienda, deja una zona, entonces hay cambios con relaciones sociales entre los amigos. Entonces, y este último que me parece muy interesante, es decir, ¿no? Para un adolescente, e inclusive para un adulto, ¿no? Elegir definitivamente es renunciar a algo. Entonces, haber elegido estar presente hoy día en la clase implicaba de repente dejar de ir al estadio o dejar de ir los que son medio fans del gran poder, dejar de ir a las dianas, creo que es hoy día, si no me equivoco. Entonces, para un adolescente esta experiencia es mucho más fuerte, ¿no? Por lo que significa para él esta etapa. Entonces, aquí es donde ya voy a abrir el diálogo y luego vamos a ver de asignar tarea de reflexión. Y esta posibilidad de elegir y esta posibilidad de dejar cosas implica poner a un adolescente en una situación de estrés. Si no es de dilema, bueno, si no es de estrés, al menos de dilema, ¿no? Entonces, entre estar en casa, eh, en fin, entre elegir una carrera y entre elegir la familia de repente, ¿no? Entonces, supone un estrés y quienes han tenido la experiencia de vivir por estudiar lejos de la casa, saben que implica que es pagar un precio social, emocional, y que implica cierto grado de estrés, ¿no? Entonces, cierro esta parte para abrir el comentario, los comentarios, la participación activa de los ahora conectados 20, bueno, sin contar el técnico y mi persona, son 24. Entonces, abro el diálogo, abro la reflexión para que un poco a partir de su experiencia, si han tenido presenciar o aplicar pruebas o cómo contrastan esta su experiencia con estos conceptos que hacen a la identidad vocacional, a la vocación y a la identidad vocacional y la elección de algo en los adolescentes en este proceso que están experimentando de continuo cambio, donde no son ni niños ni son adultos completamente, ¿no? Son jovenzuelos, no son jóvenes completamente, y que una elección para ellos implica experimentar cambios e implica la vivencia de duelos, ¿no? Y más cuando afirmamos de esta manera que elegir para ellos es renunciar a algo. Bien, he completado hasta acá, les decía que era un poco más reflexiva esta sesión, porque era importante tener una pauta de las características de los adolescentes en medio de este proceso que les toca de elegir y de identificar y de elegir una carrera vocacional. Abro entonces el espacio, me voy a permitir invitar directamente a Marvin Sandra Choque, si está, Mariela Rocío Curi, y luego a Justo Carmelo, y si está, Reinaldo Mamani. Conste, estoy tomando nota de quienes invito y quienes participan. Empezamos con Marvin Sandra Choque, por favor. Buenas noches a todas las personas presentes. Pues a mi percepción,
Estoy realmente muy agradecida de tomar este curso. Es muy importante para mí, ya que estoy trabajando con adolescentes ¿Ya? en iglesia. Entonces, para mí es muy importante todo eso, el saber entenderlos es una gran forma porque realmente ellos los conozco desde que son pequeños y ahora que son adolescentes, ya no es el mismo manejo que tenía con ellos cuando eran pequeños. Entonces se ha visto ese cambio abrupto de cuando ellos estaban en ese proceso de no querer ya hacer nada, no saber qué hacer, si está bien lo que están haciendo. Cuando realizaba alguna actividad, muchos de ellos les gustaba la actividad, pero muchos de ellos me decían, no, otra cosa, ¿por qué algo más divertido? Me decía. Y yo decía, pero les gustaba, ¿no? Entonces empecé a averiguar, digamos, actividades que podía realizar con ellos para que también sea de su interés. Entonces, saber parte de esto, entonces me anima también a quererme inmiscuir más en esto. Bien, cuando mencionaba iglesia, ¿qué tipo de iglesia nos está hablando? Ah, es una iglesia evangélica metodista wesleyana. Ah, ya, qué bien. Un gusto, pues. Un gusto. Bueno, entonces, vamos por favor con la siguiente persona. Hablamos de Mariela, Mariela Curi, ¿está? Sí, muy buenas noches, estimado licenciado. Buenas noches, adelante, por favor. Bueno, al respecto, como estábamos hablando acerca de los adolescentes, ¿verdad? Y la cuestión es, ¿por qué nos cuesta elegir cuando estamos bajo estrés? Em, Entender el ámbito más que todo en cuanto a lo que se refiere a la adolescencia, es entender también, como usted mencionaba hace unos minutos, todos los cambios que ellos están teniendo, ¿no? Tanto cambios físicos, como mencionaba, tanto de los varones también como de las señoritas, cambios también psicológicos, ¿no? E incluso eh, ellos van viendo también y siguiendo diferentes modelos, ¿no? Y entonces, cuando se refiere a elegir tal vez en este caso una profesión, ¿no? Algo que va a hacer toda su vida, el adolescente con tantos cambios, tanto los cambios físicos, cambios psicológicos que está teniendo, entonces él se encuentra muy estresado, ¿no? Y no sabe, más que todo el miedo a elegir mal tal vez. O también ahí está un poco la familia, ¿no? La familia a veces quiere que determinado integrante sea algo, como usted bien decía, ¿no? Los militares que quieren también que sus hijos sigan esa carrera, o otros, o los médicos, o cualquier otra profesión, ¿verdad? Entonces se siente también presionado por esa parte de la familia, tanto los amigos y demás, y los cambios que éste está teniendo. Esa sería mi respuesta, estimado licenciado. Bien, no es una pregunta directa y lo que les decía, quiero abrir la reflexión contrastando su experiencia, su práctica como docentes, profesores tal vez, o como alguien nos mencionaba, trabaja con niños, adolescentes en el contexto de iglesia y contrastar con la información que les acabo de dar, ¿no? Entonces, no es una pregunta directa, pero adelante, por favor, está levantando la mano Tania Paza. Si es que no está José Justo Carmelo, a quien le habíamos invitado. Entonces, Tania y Rosa, por favor, inicialmente, Tania y luego Rosa. Adelante. Y luego Buenas noches, Graciela. licenciado. Adelante, por favor. Hola, hola. ¿Me escucha, Lice? Sí, Es que perfectamente. estoy un poco afónica, mil disculpas. Bueno, en vista o un poco haciendo, mm, analizando lo que se ha visto esta noche sobre este tema del estrés en la adolescencia, tal vez podría compartir una experiencia mm, realmente increíble
Miren, yo conocí a un muchacho que desde muy niño ha sido destacado en el área de matemáticas. Representaba a la ciudad del Alto en ajedrez, ha sido representante en el área matemática en olimpiadas científicas a nivel nacional, departamental, etc. Y cuando llegó a salir bachiller, todos, ¿no? Tanto la familia, los maestros, los amigos, todo el entorno, pensaban que él iba a estudiar una carrera ingenieril, porque dominaba esas áreas, ¿no? Matemática, física y química. Entonces, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, sino ha sido como un golpe, un vale de agua fría para la familia y los maestros, porque él ha decidido estudiar una carrera que no contenía estas áreas de ciencia. Decidió estudiar educación física, ser maestro en educación física, donde no aplicaba, ¿no?, todos sus conocimientos, todas sus potencialidades. Realmente ha sido increíble para nosotros el cambio que este muchacho ha tenido. No sabemos si ha sido por rebeldía, si ha sido porque tal vez estaba presionado por su familia respecto a las matemáticas, ¿no? Y de repente, al elegir un área que nada que ver con estas áreas de ciencia, pues nos puso en nos descolocó como maestros, ¿no? Sí, contra todo pronóstico. Sí, totalmente, Sí. totalmente, pero aún tenemos la esperanza de que, ya pensamos de que puede llegar a cambiar. Este muchacho tiene recién 17 años y Ya. viendo esta teoría de súper, por ejemplo, indica de que aún están en esa etapa de elección, ¿no es cierto? Entonces podría llegar a cambiar, pero hemos podido vivir esa experiencia de que realmente no está dicho todo, ¿no? Las teorías a veces están escritas, pero todo puede cambiar, todo puede pasar. Los adolescentes son así, cambian de manera repentina, nos dan sorpresas y como le decía, no sé a qué se deberá esto. Tal vez a Bien. un acto de rebeldía o porque realmente no le gustaba matemática y solo cumplía con lo que quería su familia, tal vez. Esa Bien, experiencia puedo contar. Gracias. no, a usted las gracias por su participación. Me gustaría acotar algo ahí. Dos cositas. Uno que alguna vez lo hemos mencionado, no sé si en la clase o en el seminario, es que por eso es que intentamos plantear en el segundo módulo la correlación, ¿no?, aplicando pruebas para poder identificar intereses, para poder identificar aptitudes y personalidad. Entonces, con la experiencia que nos cuenta, es muy posible que el joven no haya tomado la decisión por sus aptitudes. Es muy posible que haya tomado la decisión por sus intereses. Quién sabe, siempre le ha gustado el aspecto físico o la parte deportiva, que es muy, como digo, la oferta académica ahora no es abundante, ¿no es cierto? Son dos universidades que ofrecen, además de lo que era el Instituto INSER, y solo son dos universidades, si no me equivoco, la Salesiana y ahora la UPA con la carrera de psicomotricidad y deportes, ¿no? Entonces, solo eso. Y por otro lado, me gustaría un poco reflexionar sobre el concepto o la definición que tenemos, y para mí, un poco con prejuicio el hablar de ellos como rebeldes, ¿no? Yo diría que es una etapa donde empiezan a desarrollar pensamiento propio y que puede no coincidir con la visión de un adulto, con la característica de que en esta etapa todavía son egocéntricos en el sentido de que su pensamiento es el eje de su mirada alrededor del mundo y que el mundo debería más o menos como adecuarse a su pensamiento. Es una característica, no hablaría tanto de rebeldía, sí de todavía la posibilidad de pensar de manera egocéntrica. Bien, damos la palabra a Rosa Choque, por favor, adelante, que la estamos viendo en cámaras.
Su micrófono. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Un gusto, adelante, por favor. Bueno, referente a esto, lo que estábamos tocando, lo del problema de la identidad, ¿no es cierto? Yo creo que es un tema, diremos, que está afectando bastante, diremos, en la elección vocacional de los jóvenes adolescentes, ¿no? Está interfiriendo más que todo porque hay una confusión, ¿no? Genera confusión. Y los pone pues en una situación, diremos, en que ya no saben por qué rumbo tomar. Y yo he visto también un caso donde, pues es un proceso, como usted dice, de desarrollo donde están ellos todavía terminando la adolescencia y al salir del colegio hay esta situación, diremos, ¿no? La presión tal vez de la familia que nos dice ya o que les exigen que tienen que elegir ya una carrera, ¿no? Pero el joven se va enfrentando a esa situación, ¿no? Está en esta transición de la fantasía que hace rato veíamos en las diapositivas, ¿no? La fantasía y con la realidad, diremos, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, que van desvalorizando incluso, diremos, el país donde viven, ¿no? El país, ¿por qué? Porque al estar ellos en contacto, diremos, a través con el mundo, diremos, ¿no? Ya de alguna manera estamos globalizados y ellos ven, diremos, que hay en otros países mayores oportunidades, tal vez, ¿no? Mayores oportunidades, pero al verse ellos en su realidad, van encontrándose que ellos no tienen, diremos, acceso, diremos, a la otra realidad que que desearían, ¿no? Por ejemplo, muchos quieren irse a España, ¿no? Los jóvenes que quieren irse a España porque supuestamente hay más oportunidades, donde es un país más desarrollado, ¿no? Y van comparando con nuestro país y ven que nuestro país no ofrece, diremos, las oportunidades. Incluso a nivel tecnológico estamos muy atrasados, dicen, ¿no? Ellos, entonces hay una frustración también en ellos, ¿no? Entonces hay una crisis, diremos, en quiénes son ellos, ¿no? Y van, al final yo he visto eso que no saben por dónde ya tomar, ¿no? O sea, van perdiéndose la decisión por dónde ir, ¿no? Entonces, este conflicto, diremos, de ver, diremos, a través del Internet, diremos, las cosas que hacen otros países y el querer ser tal vez aquello que ofrecen otros países o vivir en esos países también afecta, diremos, en la decisión vocacional, diremos, ¿no? Y como conocemos también, sabemos que la personalidad todavía está todavía en construcción. Eso más se suma a esa crisis y entonces esto retrasa, diremos, la elección, diremos, de una posible carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido ver, diremos, en algunos casos, sobre todo en varones, diremos, ¿no? Esta frustración, diremos, del país incluso y van viendo, diremos, las oportunidades que hay en otros, ¿no? Entonces, esa desilusión tal vez quería compartir, tal vez, licenciado. Muchas gracias por su perspectiva. Y ahí me gustaría complementar algo. En dos ocasiones escuché, en una específicamente al doctor Bernal, el presidente del HCU de la universidad, como dándonos a entender la revalorización de la universidad, por un lado, y decía que el sistema universitario, hablando de la CV, también debería aprender o respetar que la universidad tiene sus características y que los cambios podrían nacer no desde los sistemas, sino desde las particularidades como la UPEA. Entonces, obviamente, entre todo el contexto de las cosas que dijo, me resultó muy interesante el hecho de que ponga en alto la posibilidad de que se reconozca que la UPEA tiene carreras nuevas que no existen en el sistema universitario y la forma que se ha puesto la academia al alcance de las comunidades
Y eso es muy importante, interesante de valorizar o entender el concepto de las sedes académicas descentralizadas, ¿no? Y eso de alguna manera permitiría a los jóvenes, digo, poniéndolo a la universidad en diferentes provincias, llevando la academia al alcance de los jóvenes en diferentes provincias, la posibilidad de identificarse con algo más, ¿no? De identificarse con alguien más. Y obviamente lo que menciona es importante en el sentido de entender de que cuando los jóvenes no ven opciones reales de mejorar su situación en nuestro propio contexto y la mirada es hacia afuera, entonces lo que estamos viendo es esa posibilidad de tomar una decisión en base también a intereses. No es nada malo por sí mismo, pero de repente uno de los intereses es la estabilidad económica antes que una decisión ocupacional o profesional, ¿no? Desde ese punto de vista es válido las decisiones que tome un joven también, ¿no? Bien, adelante, por favor, está levantando la mano Graciela, licenciada Graciela Tallacagua, y después licenciada, y nos aclara si es licenciada o maestra de algún colegio, en fin. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alicia Meiser. Muy buenas noches, estimados compañeros de la clase. Bueno, yo puedo compartir sobre esta parte que nos ha explicado sobre la realidad de los adolescentes en cuanto a la elección de su carrera o algún área donde se van a desempeñar tal vez prácticamente toda su vida, ¿no? Y tal vez va a ser el eje central en el cual va a ir fortaleciendo a medida que vayan creciendo. Realmente yo estoy en este momento tal vez viviendo el rol de mamá, como usted decía, Alison, cuál es el momento que está viviendo. Yo tengo a mi alrededor tal vez incluso más de 3 adolescentes, ¿no? Exactamente 3 que tienen que decidir qué buscan ser en el futuro, ¿no? Cómo van a lograr subsistir en esta tierra, en este mundo a la cual se van a dedicar. Y he aprendido hoy en clases que ellos están viviendo un momento de estrés, donde se están buscando encontrarse ellos mismos, y creo que tal vez como mamá reflexiono algunos puntos, ¿no? Pero también por otro lado es importante que debo seguir insistiendo en que ellos puedan encontrar la carrera que realmente les va a satisfacer, les va a llenar de alegría desenvolviéndose. Y también no podemos negar, ¿no?, la parte económica, ¿no? Como decía la licenciada Rosita, ellos pueden seguir viviendo en la edad de la fantasía, donde se imaginan que con esa carrera ellos pueden volar más allá. Pero no sé hasta dónde nosotros podríamos cortar esas alas o permitir que sigan volando, porque tengo una niña que asume estudiar algo y se va a ir a Italia y no sé qué cosas más va a ir a hacer allá. Y nosotros nos preguntamos dónde va a desenvolver todo lo que quiere hacer. En cambio, le hemos ofrecido una infinidad de áreas donde puede desenvolverse y tener una vida tal vez más próspera, una carrera más próspera. Lo que se viene en el futuro es esto, ¿no? Tal vez ese término es el que yo manejo como mamá, pero es bien difícil. Yo he estado tantos años en orientación vocacional, hemos dado las clases desde desde el área donde yo desempeño, donde es mi formación, a otros niños, ¿no? A otros jovencitos. Pero qué difícil es como mamá tratar de enseñar o guiarles, tratar de hacerles entender cuán importante es que ellos vayan viendo eso, ¿no? Pero también por otro lado aprendí en clases que ellos están viviendo un momento de tal vez estrés, buscando qué van a hacer en el futuro. Realmente creo que ambos necesitamos una ayuda. Yo soy sincera, una ayuda, porque en esta edad muchos niños, muchos adolescentes, yo todavía sigo diciendo niños, están pues en contra de los papás, ¿no? Todo lo que piensan no siempre es correcto, ¿no? Van y contradicen. Por contradecir pueden tener errores, ¿no? Y lastimosamente las universidades que se aproximan a los jóvenes, ya que están saliendo bachiller o están en su penúltimo año,
siempre enfocan y muestran lo que tienen en su universidad y no son amplios, ¿no? Desde ahí ya como que ya hay un error, ¿no? Ya hay algo que les delimita y no abrirse más allá, piensa que es todo lo que existe, ¿no? Pero bueno, de niños, por lo menos yo puedo decir de la experiencia de niños, ellos tenían bien direccionado lo que querían ser, ¿no? Decían, yo voy a hacer esto y va a ser así mi vida. Y eso para mí era una tranquilidad, pero veo que en esta edad no es así, ¿no? Todavía están buscando y también los papás hemos entendido que cuanto más rápido tú tienes que aprovechar el tiempo. Tal vez ellos no están viendo eso y nosotros los presionamos. Bueno, creo que es un espacio donde he aprendido, por lo menos en esta clase de hoy he aprendido y me he cuestionado muchas cosas y debo reflexionar, pero tengo que seguir insistiendo en lo que tienen que tomar decisiones. Gracias, Lisen Meiser. A usted las gracias por su participación. Y reitero, ¿no? Este concepto de repente de esta idea de rebeldía, solo quisiera poner como reflexión, no como afirmación. Si varias de las respuestas que recibimos de los jóvenes de manera así abrupta, si es rebeldía o si es una respuesta en medio del estrés, ¿no? Es decir, de la tensión que provocamos los papás o los adultos, decir, ¿qué vas a hacer? Que uno nos diga algo, yo sabré, pues, entonces un adolescente que diga, yo veré, entonces probablemente es en medio de esta tensión, de esta presión. Adelante, por favor, ¿quién continúa? Graciela ya participó, ¿no? Victoria Humérez, entonces, por favor, adelante. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos, pero con cierta dificultad. A ver, es que mi internet es un poquito Ya. mal. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenas noches, estimado magíster, estimados compañeros participantes del diplomado. Yo vería desde un punto de vista, tal vez, no muy, todavía no tengo hijitos que sean de esa edad. Como dice la doctora Taliacagua, es muy difícil ver, ¿no? Desde qué punto de vista puedes ir analizando la situación, porque como mamá debe ser también muy difícil cuando vas pasando ya en carne propia esas decisiones que van tomando los hijos a esa edad. Sin embargo, mi punto de vista tal vez sería más objetivo. Yo he trabajado con orientación vocacional, así no mucho así a detalle, pero sí desde el año 2005, si no me equivoco, cuando estaba todavía en carrera. Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención cuando íbamos a dar esto de la orientación vocacional, más que todo proyecto de vida, ir mostrando las distintas opciones que tienen en las universidades. Algunos estudiantes decían, no, yo para qué quiero esto, si yo mi papá dice que tengo que estudiar esto. Y lo que más se direccionaban era ser policía, ser maestro o militar, porque eran trabajos que supuestamente eran trabajos ya con, bueno, profesiones que ya eran con un trabajo seguro y con todas las prestaciones y beneficios que conllevan. Después nos fuimos, 2 años después, si no me equivoco, al Uribay y a provincia. Entonces, de la misma forma, ¿no? Había ya estudiantes que estaban direccionados en ese tema. Habían otros estudiantes que no sabían realmente qué iban a estudiar, no les gustaba hablar y al contrario, ¿no? Se ponían a la defensiva. A veces yo en ese sentido vi un trabajo muy complicado en algún aspecto porque hay algunos adolescentes que sí efectivamente se cierran en su mundo, no quieren responder, no quieren participar, no quieren
incluso, ¿no? Vertir alguna opinión al respecto. Entonces, analizando todas esas situaciones, que recién también el año pasado tenía sobrinos con los que me relaciono más y justamente salieron también bachilleres. Ahí recién vino la presión que sí que ejercen algunos padres de familia, porque con esos sobrinos, mis cuñados decían, no, me vas a estudiar para policía porque es trabajo seguro. Entonces el joven o señorita dice, pero a mí me gusta esta otra cosa, ¿no? A mí me gusta, por decir, esa arquitectura, yo quiero estudiar eso. Entonces, no, los papás se ponían tan tercos en esa situación, decían, no, ellos mismos incluso decían, no, pero es gasto de dinero y todo eso, y los papás decían, no, no importa, nos vamos a endeudar y todo eso. Y ahí he visto realmente que sí, esa presión que a veces hay por parte de la familia les genera mucho estrés, porque al final ya no sabían, o sea, estaban seguros primero de estudiar una carrera, pero luego por la presión de los papás ya no sabían al final qué es lo que van a elegir, si van a elegir escoger la carrera que quieren o van a elegir lo que quieren sus papás. También tengo algunas experiencias de algunos amigos que decían que igual, ¿no? Presionaban, me vas a estudiar para policía, porque creo que es lo general o lo más preponderante, me parece, que siempre quieren los papás que estudien para policías. Y hay un caso, ¿no? Que conozco, que la señorita estudió, sí, efectivamente entró, ingresó, terminó, entregó su título a su papá y le dijo, aquí está papá, te entrego, ahora voy a ir a estudiar lo que a mí me gusta. Y nunca ejerció la carrera que su papá quería, ¿no? Entonces, son esos aspectos, pienso que tal vez hay mucha presión social en primera instancia por el tema de que si es una carrera rentable o no es una carrera rentable. Luego es la presión familiar, porque esa presión social ejerce sobre los padres para que los papás vayan presionando también a sus hijos. Entonces, pienso, ¿no? Que es un trabajo tan amplio, porque no solo es el trabajo con los jóvenes adolescentes, recordando que en esta etapa de la adolescencia es cuando se está formando el carácter, se forma la forma de ser del joven, su forma de pensar y demás aspectos. Entonces, tanta presión yo veo y digo, pobres jóvenes, ¿no ves? En algunos casos, no todos, pero siempre hay ese tipo de presiones en la decisión de tomar una profesión. Y algo con lo que quisiera terminar, ¿no? Cuando yo estaba ingresando a la universidad, el año 2002, que hice el preuniversitario, había un docente que nos decía, hay dos decisiones muy importantes en la vida con las cuales vamos a lidiar todos y que son realmente vitales para nosotros. La primera es elegir la pareja, ¿no? Elegir la persona con quien vas a vivir toda tu vida. Levantarte todas las mañanas, ver a tu lado a tu pareja y decir, ay, qué bien, y estar pleno y feliz, o levantarse y decir, ay, no, con él otra vez, o ella otra vez, ¿no? Y la segunda elección que decía es la profesión, ¿no? Levantarse todos los días y decir, sí, voy a ir a trabajar y voy a hacer esto y hacer alegremente todo lo que te gusta, o levantarse todas las mañanas y decir, ay, no, otra vez al trabajo, y que sea algo que te genere estrés o malestar en vez que te genere satisfacción personal y crecimiento profesional. Solo eso, estimado magíster, gracias. Gracias por su aporte. Esto de la presión de los padres. Y obviamente en el futuro, como orientadores vocacionales, cuando les toque hacer el ejercicio como tal, les va a tocar advertir a los jóvenes, ¿no? Entonces, y de pronto yo tengo mi lectura sobre este tema de eh, el viejo dicho que dice, ¿no? O sea, en la familia siempre es necesario un médico, un abogado y un policía. Y tal parece que mucha gente opta por tener a alguien, un policía en familia, por el tema de que nadie está libre de los accidentes, problemas y hay que muñequear con un policía dentro de la casa, ¿no?
Bueno, Victoria, muchas gracias por su aporte. ¿Quién sigue, por favor? Ruth, Delva, Amanda y María Trigueros. En ese orden, por favor. Muy buenas noches, licenciado. ¿Puede escucharme? Sí, sí, adelante, le escuchamos, Ruth. Muy buenas noches y buenas noches, estimados colegas. Previo, Bueno, nos indica si es docente de colegio, de universidad o su actividad, por favor, para ponernos en contexto de su participación. gracias. Bueno, tengo la experiencia en un centro de educación alternativa que se desprende del magisterio, pero también estoy en universidad. Entonces, comparto las posiciones que asumió desde la explicación que nos dio. Obviamente la persona a la edad de la adolescencia pasamos por este tema de la crisis, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer hincapié en este tema de la familia, la presión que puede generar en el adolescente o en el estudiante y compartir una experiencia que a mí me ha asombrado bastante en la reacción de un participante que tuve con Dice Provincia en el área de contabilidad, ¿no? Él estaba cursando el sexto de secundaria y él era hijo de militar, ¿no? Era alto, tenía físicamente las cualidades para ingresar y el papá quería que ingrese al colegio militar, ¿no? Sin embargo, el interés, como mencionaba usted, que tenía este joven era por ser contador y tenía las capacidades, ¿no? Y se distribuía su tiempo de una manera tan organizada que no descuidaba ni el tema de colegio ni el tema de la formación de auxiliar contable por las noches. Y respondía de igual forma en los días sábados que su papá le ponía unos cursos de inglés y otros cursos de natación que él debería saber para poder postular al colegio militar. Entonces, a mí me sorprendía la actitud del joven porque lo veía tan maduro cuando él decía que lo que su papá quiere es lo que su papá en su momento quería, pero no le interesaba a él seguir esa carrera por el tema de que andaban como gitanos. Ese era el tema, esa era la palabra que él usaba, ¿no? Entonces, él no quería llevar esa vida, ¿no? Entonces, él tenía tan claro lo que quería estudiar y dónde iba a trabajar, incluso ya sabía dónde iba a poder él postularse con esta carrera de contaduría, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención bastante porque cuando yo dejé el CEA 2 años después, al tercer año, lo encontré en Lupea al joven y estaba en la carrera de contaduría, ¿no? Entonces, Bueno, y ahí me pregunto, no sé si es una reflexión que quería hacerle al licenciado. ¿Qué es lo que sería más determinante, licenciado? O sea, el interés de la persona o las aptitudes que tendría esta persona para cierta carrera. Ese es un punto que quisiera que tal vez me pudiera aclarar usted porque me ha llamado bastante la atención. Y el segundo punto, sería bueno trabajar esto de orientación vocacional también con los padres en los niveles donde el participante está decidiendo una carrera, por ejemplo, quinto y sexto de secundaria. Puede ser una idea, tal vez no llegar a todos, pero sería muy interesante tratar algunas sesiones con los padres de familia. Es lo que quería compartir, licenciado. Gracias. bien, gracias por su aporte. Definitivamente la teoría puede ayudarnos a abarcar gran parte, pero la práctica, a partir de la práctica podemos reflexionar, ¿no? A su pregunta, si están logrando ver esta triangulación de pruebas psicométricas. Sí, licenciada, la ve. Entonces, les decía, las personas tomamos decisiones de diferentes maneras, ¿no? Por los intereses, por las habilidades o aptitudes o por la personalidad. Si en el proceso de orientación vocacional pudiéramos correlacionar estas tres, sería mucho mejor. Es decir, obviamente el joven, posiblemente en su grado de personalidad, en algún área de su personalidad, lo que buscaba o ha estructurado que la estabilidad, ¿no?
con la vivencia que usted nos cuenta, ¿no? De esa expresión de hemos vivido como gitanos, y la vida de militar inicialmente es así, ¿no es cierto? Cambio de destino y tienen que ir donde manda capitán, no manda marinero, dice el dicho, entonces van nomás, pues. Entonces, contra toda esa experiencia, el joven lo que seguramente ha buscado es vivir una vida estable y le ha gustado, le ha interesado más esa posibilidad, ¿no? De una vida estable y una carrera específica. Y obviamente en función de este interés de estabilidad, él seguramente ha desarrollado, ha ido trabajando algunas habilidades numéricas, espaciales, y seguramente ha escogido esa carrera finalmente, ¿no? Entonces, y como les digo, no hay nada malo en sí mismo de escoger. Yo personalmente me inclino un poco más por esta línea de escoger una carrera por la afinidad con la personalidad, porque al final encuentro más satisfacción entre la forma de ser y la correlación con lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, y a partir de ahí uno se va interesando, el interés puede ir creciendo más mucho en la medida en que más información encuentro. Y a partir de eso las habilidades se trabajan, se desarrollan. Hay algunas cosas que pueden ser naturales, ¿no? Pero hay habilidades que se pueden trabajar, se pueden desarrollar. La personalidad es algo que se puede cultivar, pero como que se va estructurando de manera natural dentro del contexto familiar y en el tiempo es difícilmente, yo soy del área de psicología y en recursos humanos, en el área de psicología organizacional, coincidimos en pensar que es más difícil modificar la personalidad que la habilidad. Entonces, mientras la persona se cultive y haya escogido una carrera en afinidad con su personalidad, obviamente los intereses y las habilidades son trabajables. Pero ninguna decisión es mala por sí misma. Si toma una carrera por interés, si escoge por las habilidades o escoge por la correlación con su personalidad, ¿no? Entonces no hay, si podemos integrar las tres, mucho mejor. Y esa es la línea para este diplomado. Bien, ¿a quién le toca? Estábamos con Amanda Isabel, por favor, con usted, y de repente finalizamos la participación y la sesión del día de hoy con usted. Adelante, por favor. Lisen, buenas noches. Bien Buenas noches. interesante la sesión de hoy día y hace que uno analice bastante también y recuerde varias experiencias. Le cuento que yo soy docente de psicología, filosofía y trabajo con estudiantes de secundaria. Tengo 4 años de experiencia en el área rural. Ya, qué bien. Durante estos 4 años he visto como trabajo con todo adolescentes de primero a sexto. He visto que desde el primer año que he ingresado, lo primero que he preguntado a mis estudiantes es, a ver, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿A qué te dedicas en tus tiempos libres? Aparte de tu responsabilidad con la escuela y demás. Y muchos de ellos no tenían un pasatiempo o no sabían qué responder. Decían, pasatiempo, no, dormir o nada, así. No, no me gusta hacer nada, no, no hago nada, así. Entonces, y eso me llamaba la atención. Es como, o sea, ¿cómo no puede existir o no podemos detectar qué es lo que, o qué es lo que nos gusta hacer, aparte de nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, en cada semestre, por así decirlo, les volví a preguntar, les decía, piensen en algo que les guste hacer y les voy a volver a preguntar y me tienen que responder algo que les gusta. Entonces, tal vez ha sido una forma de no sé, y decirles de que tienen que encontrar una identidad, algo que les identifique como personas, porque la adolescencia yo lo considero una etapa complicada por el hecho de que es un proceso de cambios y los cambios traen complicaciones y las complicaciones obviamente provocan estrés, ¿no?
Y como usted decía, licenciado, es difícil que un adolescente responda algo decidido de lo que quiere ser. Pero el ayudarles con hacerles estas preguntas que tal vez no se lo han hecho y les forzamos de alguna forma a hacerlo, pues ayudan a que ellos puedan identificar o saber o buscar una identidad o acercarse a una identidad. Entonces eso es lo que hacía. Y ya después de unos 3 años, desde primero iniciado, primero, segundo, tercero, cuarto, y cuando ya este último año les pregunto nuevamente y les digo, a ver, estudiantes, ¿qué es lo que les gusta hacer a ustedes? Y algunos respondían, a mí me gusta cantar, profe, a mí me gusta bailar, a mí me gusta tocar guitarra, yo eso es lo que hago. O algunos, a mí me gusta ir a dar clases a grupos juveniles o así, cosas así. Entonces ya había más respuestas. Y para motivarles un poquito más, entonces colocaba musiquita de fondo para que puedan analizar un poco más o recordar o decir, a ver, ¿qué me gusta? Entonces creo que una forma de tal vez motivarles a ayudarles a los adolescentes a buscar una identidad es haciéndoles este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que te gusta? Porque con eso tampoco les estamos causando mucha presión o preguntas directas. A ver, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? O algo así. Pero es muy complicado, ¿no? Es un trabajo arduo que, como usted decía, requiere un proceso. Y desde primero, por lo menos yo eso es lo que pienso ahora, ¿no? O sea, el trabajo, el proceso tiene que ser desde primero, porque yo trabajo y mi profesión está hecha para estudiantes de secundaria. Bueno, eso en resumen podría decirle, licenciado. Gracias. Gracias, estaba yo con mi micrófono silenciado. Gracias por su participación, la persona que estaba antes, Amanda. Ahora está con la mano levantada Ibolio, por favor, adelante. Y mientras va conectándose, el tema del proceso. Sí, gracias, muy buenas noches. Sí, un segundito solo para complementar lo que decía la anterior participante. Lo que sí puedo recomendar es que es ante las preguntas, hablar con el colegio o con diferentes docentes, y por eso decía como estructural dentro de una unidad educativa, que se puedan brindar experiencias, ¿no? Entonces podemos preguntarle, pero si un joven no tiene experiencias, alguna vez trabajando en una ONG habían lecciones complementarias, y yo había ido justo a una provincia y estaban dando una lección que hablaba de mimos y teatro, pero la educadora popular en su vida jamás había visto qué era lo que era un mimo. Este teatro donde no se pintan la cara y se presentan, hacen actuación sin hablar, sin emitir palabras, entonces solo representaciones corporales. Pero para esta persona dar esa lección era un suplicio porque jamás lo había visto, y para los niños y jóvenes que estaba transmitiendo esa información era pues absolutamente eh, incognoscible, es decir, difícil entender algo que ni la misma educadora popular estaba explicando. Por eso es que insisto, la posibilidad de brindarles experiencias a los chicos, ¿no? Bien, ahora sí, adelante, por favor, licenciado Ibolio, y nos indica su contexto, si profesor, Muy bien. universitario, colegio. Claro, soy profesor de regular ¿Ya? y también de la universidad. Bien, un gusto. Adelante, por favor. Bien, desde un punto de vista ya es muy interesante realmente cuando se abren estos abanicos, perspectivas, horizontes. O sea, realmente estamos hablando del perfil del hombre boliviano, del hombre paseño, qué es lo que se quiere y cómo podemos orientar en los colegios donde nos toque. Porque normalmente a partir de esta preocupación, uno, por lo menos el año 2020 han publicado el Ministerio de Educación a través del periódico, uno de los periódicos casi en la oposición al gobierno, la página 7,
Y ahí indica una estadística, por lo menos este año, egresarán 190,000 bachilleres, 160,000 de regular y 30,000 de EPJA, lo que es de educación alternativa. Entonces, cuando nos preguntamos qué pasa con estos jóvenes, ¿dónde van? ¿A dónde? ¿Y cuál es el cupo de cada universidad, de todas las instituciones superiores? Hablando de la ANAPOL, de Colmil y otras instituciones militares, y la UMSA, la UPEA y las privadas, imagínense entonces. Pero los jóvenes y los señores que no han podido ingresar a ninguna de estas instituciones, entonces obviamente ya queda nomás pues como un desocupado más en la sociedad. Y a consecuencia de tenemos cantidad de gremiales, ¿no? En una marcha vemos desde la ceja hasta la Pérez, ¿no? La cabeza está en la Pérez y la cola está prácticamente multifuncional, ¿no? Entonces, eso es una preocupación muy grande realmente, ¿no? En función de la producción mismo de cada departamento de región, ¿ya? Y eso de paso soldamos al mercado laboral de los profesionales que salen. Y del mercado laboral de pronto soldamos también o conectamos el desempeño profesional y compromiso con la sociedad. Un ejemplo claro. Como yo trabajaba en área regular, con los docentes, con los directores, con los digitales alguna vez, nos da esa oportunidad. Hay docentes, autoridades que trabajan con una mentalidad de 18, 20 años, con 45, 50 años. Tienen esa energía, esa innovación, ese movimiento, eso de innovar los cambios en la institución educativa. O sea que es admirable. Pero hay jóvenes, también maestros, 25, 27 hasta 30 años que perfilan, también trabajan con la mentalidad de vejez. O sea, hay todos, ay, no sé cuánto nos pagará, habrá certificado, no habrá certificado. O sea, una experiencia muy bonita eso, o sea, cómo podemos revertir también, aparte de haberse formado, o si realmente ha sido vocación o por ocasión, o el mercado laboral asegurado. Entonces hay otro cuestionamiento que viene. Y el otro es de acuerdo a las aptitudes vocacionales, como usted me interesaba, o mejor dicho, explicaba lo que es la afinidad personal e interesabilidad. Eso tenemos que ver, porque preguntarnos en el país qué tipo de profesionales más se requiere para, por ejemplo, para transformar los recursos naturales que tenemos. En un caso contrario, vamos a seguir cargando y descargando las cosas importantes, ¿verdad? Y otro es las posibilidades económicas, ¿no? Pero hay muy pocos chicos resilientes que surgen, a pesar de todo, de la escasez económica de la familia, surgen también. Hay otra situación que se abre también al debate. Entonces, el perfil de las necesidades, obviamente, de la familia, de la región nacional. Entonces, todas esas cuestiones, o sea, prácticamente te abren, te haces reflexionar realmente cuando usted planteaba a ver con qué podemos contrastar, qué aspectos podemos reflexionar. Yo al tapete coloco eso, al curso del diplomado, si algo más podemos comentar a partir de esto. Muchas gracias por escucharme. A usted las gracias por su participación, licenciado. Bueno, definitivamente una clase una sesión de esta naturaleza donde podemos compartir y contrastando un poco la teoría con nuestra vivencia personal y de ejercicio profesional y contrastando con la realidad social, definitivamente nos permite enriquecer, ¿no? Todos los aspectos. Y creo que esa es mi intención, poder hacer integrada este tipo de aprendizaje. Y lo que cuestionaba usted, ¿no? Hay profesionales jóvenes que pueden tener mentalidad de hace 20 años atrás y profesionales que se quedan con la mentalidad de hace 20 años de atrás. Entonces, nos quedaremos con esa idea, cerraremos este tema donde el proceso en la etapa de la adolescencia suponen cambios, cambios en la vida de manera integral, y estos cambios, como las personas somos integrales, integrados, entonces un cambio en una área ha de determinar influencia en la otra área, sea familiar, económico, psicológico, cognitivo, emocional. Cualquier efecto y cambio en uno de estos aspectos de las dimensiones de la vida humana ha de afectar en el otro. Estos procesos, esta etapa donde los cambios son continuos
y donde un joven adolescente debe tomar decisiones, implican dilemas, implican preocupaciones. Y estos cambios, lo que decíamos, a los jóvenes les permite experimentar diferentes situaciones internas y una decisión implica dejar algo. Y ese dejar algo implica un duelo, es decir, le toma un tiempo a una persona asumir que ya no va a tener algo o que ya no va a estar con alguien o con algo. Entonces, cuando somos conscientes, y esto ya les dejo como reflexión personal, y vamos a ver en una siguiente sesión de poder conversar un poco más, les dejo esta reflexión, ¿no? Si un adolescente no tiene mucha estabilidad o es un periodo de cambios continuos, ¿qué sentido tiene a partir de este momento aplicar pruebas vocacionales? Uno, o la pregunta, ¿cómo dirigir, cómo orientar, cómo estructurar un programa de orientación vocacional para una persona que está en continuos cambios, como es un adolescente? Nos quedamos con esa pregunta. Es posible que lo suba al foro para que con esa cuestionante se animen a responder una de estas dos y terminemos esta sesión de esta manera. De mi parte, quiero agradecerles mucho por su participación. Hemos tenido muy buena participación y así es como vale la pena. Se aprende de la experiencia de otras personas y creo que la motivación que todos debemos mantener es estamos aprendiendo y nunca se debe dejar de aprender. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su participación en esta sesión. Creo que el horario nos obliga a cerrar la sesión y agradecerles nuevamente y desearles que tengan una muy buena semana, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que estén sanitos y adelante con su trabajo, con lo que están haciendo. Muy buenas noches de mi parte. Buenas noches, licenciado. Hasta luego.